Bien, continuamos, gente. Nos habíamos quedado en la cuestión del uso del terror. El uso del terror, es decir, tenemos en este análisis que está haciendo Gilles B. del exterminio nazi, su relación con el imperialismo colonial, en el sentido de esta serialización de una serie de técnicas y tecnologías que permiten la ejecución, la matanza de las personas, como la expresión de un proceso de deshumanización y de industrialización de la muerte. Y ahora tenemos este segundo elemento, el uso del terror. Gilles B. traza una pequeña historia de el uso del terror desde el antiguo régimen en adelante, es decir, el uso del terror en el campo de la historia del Estado francés, y se va a centrar sobre todo en lo que va a ser el uso del terror revolucionario. Gilles B. va a mencionar, antes de meterse en la cuestión de el uso del terror revolucionario, la cuestión de las prácticas que buscaban impactar en el pueblo y que implicaban el suplicio, apelando a vigilar y castigar. Por ejemplo, Gilles B. va a mencionar las prácticas de desmembramiento públicas, el famoso suplicio de Damiens, ¿no? Con el que abre, con esa genial apertura de vigilar y castigar, en el cual un condenado es desmembrado públicamente, sus miembros son atados a unos caballos, esos caballos empiezan a tirar, como obviamente eso no tiene la capacidad para desmembrar a Damiens, vienen unos tipos y empiezan a echarle los brazos y los miembros para que la fuerza de los caballos finalmente pueda desprenderlos. Bueno, ese tipo de prácticas públicas que buscaban implementar el terror en la población para fomentar obviamente la obediencia a la soberanía. Allí ya tenemos una serie de prácticas en las cuales hay un uso del terror para gestionar a la población, pero a Gilles B. se va a centrar sobre todo en la cuestión de lo que es el terror revolucionario en sus vertientes más marxistas y sobre todo hegelianas. Acá hay unas hipótesis ya más fuertes en términos históricos sobre todo. Ahora lo vamos a leer, pero la tesis de Gilles B., que es una tesis bastante conocida, no es que sea original de Gilles B., les aclaro, es que es algo así como lo siguiente, ¿no? Que subyacente a los grandes relatos, ¿no?, de liberación, por ejemplo, de las utopías marxistas, de la instauración de una dictadura del proletariado, supongamos. Digo, de casos que toma Gilles B., ¿no? Subyacente a estas grandes utopías de liberación políticas en Occidente, siempre hay una especie de juego de relato de dominación y emancipación, a los cuales subyacen las cuestiones de la verdad y la muerte. Estos temas los vamos a retomar al final del vivo también. Pero fíjense, así lo plantea Gilles B. Dice. Acá, ¿no? Sí, acá. Los presupuestos centrales del marxismo clásico no dejan más elección que intentar introducir, esto es una cita, ¿no?, el comunismo por decreto administrativo, lo cual implica en la práctica que las relaciones sociales serán sustraídas a las relaciones comerciales por la fuerza. Es una cita de Stephen Lowe. Históricamente, estas tentativas se han dado bajo formas tales como la militarización del trabajo, el desmoronamiento de la distinción entre Estado y sociedad y, lo que les decía recién, el terror revolucionario. Podemos considerar que se tiene por objetivo la erradicación de la condición humana elemental, que es la pluralidad. El desbordamiento de las divisiones de clase, la delicuescencia del Estado y el florecimiento de una voluntad verdaderamente general no pueden en efecto más que implicar una concepción de la pluralidad humana como obstáculo principal a la realización final del telos predeterminado de la historia. Esto es una hipótesis bien hegeliana, la del telos de la historia. O sea, que la historia va a llegar a un fin y va a culminar, sobre todo en la lectura coyeviana, ¿no?, que va a imperar en Francia respecto a la fenomenología del espíritu de Hegel. En otros términos, el sujeto de la modernidad
de la modernidad marxista, es fundamentalmente un sujeto que intenta demostrar su soberanía mediante la lucha a muerte. Del mismo modo que con Hegel, el relato de la dominación y de la emancipación se une aquí claramente a un relato sobre la verdad y la muerte. El terror y el asesinato se convierten en medios, podríamos agregar nosotros legítimos, ¿no? En medios legítimos para llevar a cabo el telos de la historia que ya se conoce. Es decir, lo que... Estoy con esta tos que no se me va a ir por un tiempo. Lo que Achille Mbembe está situando aquí es cómo en varios de los relatos que justifican el uso del terror revolucionario, lo que subyace es una forma hegeliana de pensar el desarrollo de la historia y de la humanidad en última instancia, que tendría que ver con que la historia debería llegar a algún tipo de lugar al final, sea la instauración, supongamos, de la lectura del proletariado en el caso del marxismo clásico, como dice acá, bueno, etc. Pero que, y esto es lo que Achille Mbembe quiere destacar, el uso del terror se encuentra ligado básicamente a la aniquilación de la pluralidad. Es decir, que como condición de posibilidad para llegar a ese fin de la historia, a ese objetivo máximo de la historia, que podría ser, repito, la instauración de una dictadura del proletariado, el uso del terror estará justificado en tanto será necesario aplanar la pluralidad, destruirla, aniquilarla. Esta cuestión de destruir la pluralidad y la heterogeneidad, para Achille Mbembe, obviamente, va a ser, a través del uso del terror, va a ser una de las características de este imperialismo colonial, el aniquilamiento total de lo diferente, de esa otredad que mencionábamos hasta hace un rato. Lo que Achille Mbembe está diciendo es una hipótesis fuerte, pero que, digamos, no es una originalidad de Achille Mbembe, es una forma en la cual se ha leído de manera bastante usual. Al marxismo clásico, por ejemplo, o alguna cuestión del marxismo clásico, la hipótesis de Mbembe es que en prácticamente casi todos los fenómenos políticos que... Bueno, Hannah Arendt no está muy lejos de esta hipótesis de Mbembe, por ejemplo, también, ¿no? Pero de estos fenómenos políticos occidentales que habrían pretendido liberar, por eso es un relato también de emancipación, dominación, liberación, ¿no? Liberar a la humanidad del yugo de sus cadenas, lo que subyace en realidad es el inevitable uso del terror por parte del Estado para aniquilar a la pluralidad y la heterogeneidad, entendida como aquello que se opone a esta realización última que podría ser la liberación del pueblo, supongamos, una supuesta liberación del pueblo, para obtener este fin último. Esta cuestión está íntimamente relacionada a otra de las grandes figuras del imperialismo colonial para Achille Mbembe, que obviamente es la figura de la esclavitud y de los esclavos. Achille Mbembe los va a situar en su relato histórico en el origen en relación al uso de los esclavos en las plantaciones, obviamente. Va a decir, sí, muy sintéticamente. Esto inmediatamente después de lo que había leído, ¿no? Todo relato histórico sobre la emergencia del terror moderno debe tener en cuenta la esclavitud, que puede considerarse como una de las primeras manifestaciones de la experimentación biopolítica. En ciertos aspectos, la propia estructura del sistema de plantación y sus consecuencias traducen la figura emblemática y paradójica del estado de excepción. En el sentido de que en el uso de los esclavos en las plantaciones, por ejemplo, el caso arquetípico, ¿no? Las plantaciones en la naciente nación norteamericana, justamente, el uso de esclavos en las plantaciones tenía como característica, una de las características implícitas era obviamente el libre uso y disposición del amo respecto al esclavo negro
en estas jornadas laborales y la libre uso del disponer del cuerpo del esclavo a voluntad del amo. Esto que estoy diciendo, Achille Mbembe lo va a sistematizar, va a decir: el esclavo experimenta una triple pérdida. Pérdida de su hogar, de los derechos sobre su cuerpo y de su estatus político, dice Achille Mbembe. Una figura aquí paradójica por dos razones. La del esclavo, ¿no? En primer lugar, en el contexto de la plantación, la humanidad del esclavo aparece como la sombra personificada. La condición del esclavo es, por lo tanto, resultado de una triple pérdida. La pérdida de un hogar, la pérdida de los derechos sobre su cuerpo y la pérdida de su estatus político. Esta triple pérdida equivale a una dominación absoluta, a una alienación desde el nacimiento y a una muerte social, que es una expulsión fuera de la humanidad. En tanto que estructura político-jurídica, la plantación es, sin ninguna duda, el espacio en el que el esclavo pertenece al amo. Muy interesante este movimiento, es bien agambeniano. Así como Judith Butler en Vida Precaria sostiene que Guantánamo es una de las figuras contemporáneas del estado de excepción, Agamben le dio la razón, de hecho. Achille Mbembe sostiene que las plantaciones también pueden ser considerados como estados de excepción, es decir, lugares físicos, territorios, zonas de territorio, en los, como Guantánamo, en los cuales los derechos quedan suspendidos. Quedan totalmente suspendidos. Ante esa suspensión de los derechos, los esclavos pasan de ser humanos a ser meras cosas, objetos, una vida biológica totalmente degradante disponible, similar al... El amo puede hacer uso del esclavo del mismo modo que el amo puede hacer uso de un animal, de una gallina, una vaca, de lo que sea. Están en el mismo estatus. Eso es lo que está tratando de decir Achille Mbembe con esta triple pérdida. Esto nos lleva obviamente a la figura del amo, dice Achille Mbembe. Es manifiesto el transcurso violento de la vida de un esclavo si consideramos la disposición del capataz a actuar de forma cruel e inmoderada o el espectáculo de sufrimientos infligidos al cuerpo del esclavo. La violencia se convierte aquí en componente de las maneras, como el hecho de azotar al esclavo o de quitarle la vida. Un capricho o un acto puramente destructor que aspira a instigar el terror, porque estamos todavía también, recuerden, en la órbita del terror. La consecuencia de esto es lo que les decía recién, que el amo podrá disponer del esclavo en los términos de la forma, mejor dicho, Achille Mbembe va a decir, la forma de relación entre el amo y el esclavo será va a tomar la forma de la relación del comercio. Fíjense, dice Achille Mbembe. Este poder sobre la vida ajena toma la forma de comercio. La humanidad de una persona se disuelve hasta tal punto que se hace posible afirmar que la vida de un esclavo es propiedad de su amo. Dado que la vida del esclavo es una cosa poseída por otra persona, la existencia del esclavo es la sombra personificada. Fíjense, es muy interesante, ¿no? Porque podríamos decir que al relato hegeliano del amo y el esclavo, bastante, independientemente del tinte heideggeriano y marxista que le pone Kojev, bien occidental, europeo y romántico, podemos oponerle este relato de la dialéctica del amo y el esclavo de Achille Mbembe, situado en una perspectiva postcolonial e histórica y nada romántico. Yo creo que este relato es mejor que el de Hegel y el de Kojev respecto a la relación amo y esclavo, pero bueno. Otra de las figuras que va a tomar Achille Mbembe para pensar esta cuestión del imperialismo colonial será, obviamente, como les decía al principio del vivo, la del régimen del apartheid. Va a decir, obviamente, que
el régimen del apartheid, va a ser una síntesis entre masacre y burocracia, propia de la racionalidad occidental. Fíjense que Achille Mbembe, por eso, más allá de que Achille Mbembe él mismo niegue que bueno, sus reflexiones no terminan de ser biopolíticas, que no le gusta un carajo, la realidad es que las reflexiones de Achille Mbembe, así como lo acercan y lo alejan de Foucault, también lo acercan y lo alejan de Agamben, porque la hipótesis de Achille Mbembe no deja de ser bastante agambeniana en el fondo, de que todo Estado moderno, sobre todo el Estado moderno europeo, en esta perspectiva justamente colonial, de colonizador, de dominador, de imperio colonizador, hace un uso del ejercicio del poder soberano, y que ese uso del ejercicio del poder soberano es casi constitutivo de ese Estado. Es constitutivo del Estado moderno, pero es casi inevitable en lo que respecta a la beta soberana de la expansión del territorio. Pero bueno, la cuestión, lo que quiere destacar Achille Mbembe, ahora lo vamos a ver con el régimen del apartheid rápidamente, es que esta síntesis entre la masacre y la burocracia estatal, propia de la racionalidad occidental, sigue teniendo como epicentro el problema de la raza, lo cual es obvio en el caso del apartheid. Dice Achille Mbembe, hablando del régimen del apartheid, ¿no? La característica más original de esta formación de terror, del apartheid, es la concatenación del biopoder, del estado de excepción y del estado de sitio. La raza es, de nuevo, determinante en este encadenamiento. En la mayor parte de los casos, de hecho, la selección de razas, la prohibición de matrimonios mixtos, la esterilización forzosa e incluso el exterminio de los pueblos vencidos han sido probados por primera vez en el mundo colonial. Esta es otra hipótesis también muy interesante que Preciado también la toma. No la desarrolla Preciado, pero sí la toma mucho, de que las colonias han sido grandes territorios de grandes laboratorios de tecnologías de matanza y de experimentación. Observamos aquí las primeras síntesis entre la masacre y la burocracia, esa encarnación de la racionalidad occidental. Según Hannah Arendt, existe una relación entre el nacionalsocialismo y el imperialismo tradicional. La conquista colonial ha revelado un potencial de violencia antes desconocido. Vemos en la Segunda Guerra Mundial la extensión a los pueblos civilizados de Europa de los métodos anteriormente reservados a los salvajes. Es decir, que en territorio europeo estos métodos utilizados contra los salvajes en el transcurso de la primera mitad del siglo XX también comenzarán a ser utilizados en la misma Europa, contra figuras que serán consideradas como enemigos de la nación. Bueno, este uso de técnicas, obviamente, contra el enemigo de la nación, no tenemos que ir muy lejos. En el caso latinoamericano y sobre todo la dictadura argentina, tenemos toda una serie de tecnologías que se utilizaron contra los subversivos por parte de los militares, del gobierno militar. Bien, continuemos que tenemos un par de cosas todavía. Otra de las figuras que aparecerán en este gran manifiesto, como estamos viendo, que es la necropolítica. Todo esto, ¿no? Digamos, estas reflexiones que estamos situando un poco, simplemente, ¿no? En este vivo, justamente tienen que ver con este campo de lo que Achille Mbembe entiende como la necropolítica. Que la necropolítica, repito, es el uso de la capacidad de dar muerte del Estado en un contexto del siglo XX, de la primera mitad y sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, a partir del fenómeno de la colonización, o de este imperialismo colonial del cual venimos hablando. Estuvimos hablando de algunas de estas características: el uso sistemático de técnicas para la ejecución de personas, el uso del terror, la figura del esclavo, el papel que juega la raza en todo esto, o el racismo. Y ahora pasamos a otra figura, que fíjense que todas figuras que están muy relacionadas obviamente, que es la de la colonia. La figura de la colonia, fíjense.
En el pensamiento filosófico moderno, tanto como en la práctica y en el imaginario político europeo, la colonia representa el lugar en el que la soberanía consiste fundamentalmente en el ejercicio de un poder al margen de la ley, y donde la paz suele tener el rostro de una guerra sin fin. Con esta bella introducción nos metemos en la cuestión de la colonia. Para pensar qué es lo que sucede, ¿no? con la cuestión de las colonias y el fenómeno de la colonización, ahora sí, propiamente dicho, Achille Mbembe, de manera bastante lúcida, obviamente sostendrá, para comprender este fenómeno, esto se lo voy a sintetizar yo porque leerlo sería un montón, para entender este fenómeno de las colonias y el colonialismo europeo, del imperio europeo, tenemos que entender dos cuestiones. La cuestión de, en los términos ya más modernos, si ustedes quieren, la guerra, a partir de la potestad de los estados europeos, la constitución de un orden jurídico europeo. Entonces, Achille Mbembe va a decir: hay una serie de características propias de los estados modernos europeos que tenemos que tener en cuenta para comprender el fenómeno de la colonización. La primera es, esto todo en el plano de la idealidad, obviamente, ¿no? Que lo está describiendo Achille Mbembe, la igualdad jurídica de todos los estados, la supuesta igualdad jurídica de todos los estados, que implica también la capacidad del derecho a hacer la guerra. Es decir, ante una invasión sobre la soberanía de un estado, una respuesta legítima a esa invasión es la capacidad de hacer la guerra debido a esta infracción, a este derecho universal que sería la igualdad jurídica, en el plano de lo jurídico, de todos los estados. Es decir, matar o acordar la paz pasa a ser una prerrogativa del Estado. Matar en el sentido de hacer la guerra pasa a ser una prerrogativa del Estado, en búsqueda de la paz. La otra cuestión que se desprende de esto, que lo acabo de mencionar en el ejemplo medio arbitrario que di, es que obviamente ante esta supuesta igualdad jurídica entre los estados, ningún estado puede ejercer su derecho de estado más allá de sus fronteras territoriales. Esto nos sitúa en el problema de la territorialización del Estado. La territorialización del Estado, es decir, cómo el Estado, en este caso el Imperio Europeo, el Estado Europeo, pudo expandir su territorio más allá de sus fronteras. Entonces, Achille Mbembe lo que va a decir es que la historia de esta expansión del Imperio Europeo, más allá de sus fronteras territoriales originales de cada de los grandes Estados-nación europeos coloniales, que han sido los dominantes, quienes han dominado. Para entender ese fenómeno, dice Achille Mbembe, tenemos que entender que bajo la visión europea, en algún momento de la historia, que incluye el siglo XX, toda una enorme parte, así lo dice Mbembe, no lo estoy leyendo porque es una cuestión muy densa de leer, pero así lo dice igual, toda una enorme parte de las regiones del planeta, sobre todo en este caso del continente africano, pero de las regiones del planeta, se encontraron abiertas a la posibilidad de una apropiación colonial por parte de Europa. Es decir, que buena parte del mundo apareció ante la visión europea como territorios abiertos a su dominio y colonización, a una justamente extensión del territorio del Estado. Allí es donde aparecen las colonias propiamente dichas, ¿no? Que estamos hablando. Entonces, primera cuestión respecto a estas colonias. Achille Mbembe, de una manera muy agambeniana, las va a entender como estados de excepción. Así, literalmente. Fíjense, así lo dice. Las colonias son parecidas a las fronteras. Son habitadas por salvajes. Las colonias no se organizan bajo forma estatal. No han generado un mundo humano.
Sus ejércitos no forman una entidad distintiva y sus guerras no se dan entre ejércitos regulares. No implican la movilización de los sujetos soberanos, ciudadanos, que se respetan mutuamente en tanto que enemigos. No establecen distinción entre combatientes y no combatientes o bien entre enemigos y criminales. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial había un todo, no importa si se cumplía o no, pero había, hasta en términos jurídicos de jurisprudencia militar, del derecho militar, todo un código de honor que implicaba que no se podía fusilar a un enemigo de la nación, un enemigo literalmente, por el simple hecho de ser un enemigo, que tenía que ser un prisionero de guerra, y en tanto prisionero de guerra se debían garantizar las condiciones de vida de ese prisionero de guerra. Ese tipo de lógica no es la que funcionaría en los fenómenos de la... A pesar de que se puede pensar como una guerra, no es lo que funciona en el fenómeno de la colonización, porque el enemigo pasa a ser una cosa, básicamente, sobre la cual se puede disponer abiertamente. En la guerra contemporánea digo ya casi, si ustedes quieren, de la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI, prácticamente podríamos decir que es lo mismo, casi, ¿no? Es por tanto imposible acordar la paz con ellos. En resumen, las colonias son zonas en las que la guerra y el desorden, las figuras internas y externas de lo político, se tocan o se alternan unas con otras. Como tales, las colonias son el lugar por excelencia en el que los controles y las garantías, esto es lo principal, ¿no? Y las garantías del orden judicial, como por ejemplo el que decíamos, inclusive en el caso de la Primera Guerra Mundial, son suspendidos. Donde la violencia del estado de excepción supuestamente opera al servicio de la civilización. Ahí está el punto. Primera cuestión respecto a la colonia es que se suspenden las garantías, los derechos de cualquier ser vivo en tanto que ser humano luego de la Revolución Francesa. Se suspenden sus garantías, sus derechos, en pos de un ideal civilizatorio. Se va a dominar y se va a considerar como no humanos, ¿a quiénes? A salvajes. Segunda cuestión respecto a las colonias: suspensión de las garantías de los derechos. El otro como el salvaje. Así lo dice Gilles Membe. A los ojos del conquistador, la vida salvaje no es más que otra forma de vida animal. Una experiencia horripilante, algo radicalmente otro, más allá de la imaginación o de la comprensión. De hecho, según Arendt, nuevamente Hannah Arendt, aquello que hacía diferentes a los salvajes no era tanto el color de su piel como el hecho de que se comportaban como parte integrante de la naturaleza. La naturaleza era considerada como el amo incontestable. Así la naturaleza es, en toda su majestuosidad, la única y todopoderosa realidad. En comparación, ellos mismos parecían ser espectros irreales, fantasmales. Los salvajes son, por así decirlo, seres humanos naturales, que carecían del específico carácter humano, de la realidad específicamente humana, de forma tal que cuando los hombres europeos mataban, en cierto modo no eran conscientes de haber cometido un crimen. Entonces, segunda cuestión respecto a el fenómeno, la figura de la colonia y de la colonización ya propiamente dicha: el estado de excepción, como dijimos recién, y el estado de salvaje de la otredad. Este estado de salvaje, que es uno de los efectos que producía, que matar a un salvaje en pos de este ideal civilizatorio era como matar a un animal. Que es lo que dice aquí Gilles Membe, citando a Hannah Arendt: el europeo que mata a un animal no es consciente de que está cometiendo un crimen, porque está matando a un animal, no a un ser humano. Para que eso sea posible, para que este esquema totalmente racial funcione, se tiene que sostener este estado de excepción. Esto es la tesis, ¿no?, de Gilles Membe. Este estado de excepción. Es decir, esta suspensión de las garantías de los derechos del ser humano. Ante esta suspensión, el ser humano que allí habita no es
más que una forma biológica análoga a la de un animal. Es como decíamos antes en la biopolítica Foucaultiana, si ustedes quieren, es un corte en el continuo biológico de la vida, de una calidad totalmente inferior como forma de vida biológica. Similar a, si ustedes quieren, la forma en la cual, similar en este aspecto simplemente, ¿no? Porque después hay diferencias notorias, pero en este aspecto netamente biológico, similar a la forma en la cual el pueblo alemán y los nazis concebían a los judíos como una forma de vida biológica degradada, sin valor biológico y hasta inclusive nociva, en tanto podía reproducirse para el vigor y la salud del pueblo alemán, del pueblo germano. En este caso, la vida del salvaje es una vida que va contra este ideal civilizatorio del cual estamos hablando. Pero bien, otra característica respecto a la colonia y a este fenómeno colonial es algo que ya hemos mencionado antes, pero que aparece aquí nuevamente: el terror colonial. El uso del terror en la colonia. Dice Gilles Membe. Todo esto, fíjense que también parte de esta cuestión del estado de excepción, ¿no? Por eso es, aunque a Gilles Membe no le guste, bastante gambeniano el asunto. La guerra colonial no está sometida a reglas legales e institucionales. No es una actividad legalmente codificada. El terror colonial se entremezcla más bien incesantemente con un imaginario colonialista de tierras salvajes y de muerte, y con ficciones que crean la ilusión de lo real. La paz no constituye necesariamente la consecuencia natural de una guerra colonial. De hecho, la distinción entre guerra y paz no resulta pertinente. Las guerras coloniales se conciben como la expresión de una hostilidad absoluta que coloca al conquistador frente a un enemigo absoluto. Es decir, que este terror colonial implica esta lógica extremista de la expresión de una, como dice acá, ¿no?, una hostilidad absoluta. Es el conquistador frente al enemigo absoluto. No es el enemigo en los términos políticos que les mencionaba antes, de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Es el enemigo absoluto, del cual esta lógica de dominación colonial implica que se puede hacer un uso indiscriminado de esa vida, de ese enemigo absoluto que es el salvaje, en este caso. Otra característica de este fenómeno, obviamente, tiene que ver con la cuestión de la ocupación colonial, ¿no? La ocupación colonial propiamente dicha, que tendrá que ver con un fenómeno, obviamente, de espacialización. Espacialización en el sentido de esta territorialización de los estados europeos que mencionamos hace un rato. Así lo va a decir a Gilles Membe. Dice: la propia ocupación colonial es una cuestión de adquisición, de delimitación y de hacerse con el control físico y geográfico. Se trata de inscribir sobre el terreno un nuevo conjunto de relaciones sociales y espaciales. La inscripción de nuevas relaciones espaciales, territorialización, consiste finalmente en producir líneas de demarcación y de jerarquías, de zonas y enclaves. El cuestionamiento de la propiedad, la clasificación de personas según diferentes categorías, la extracción de recursos y, finalmente, la producción de una amplia reserva de imaginarios culturales. El espacio era, por tanto, materia prima de soberanía y de la violencia que implica. La soberanía significa ocupación y la ocupación significa relegar a los colonizados a una tercera zona entre el estatus del sujeto y del objeto, es decir, esta zona del salvaje, de una vida biológicamente inferior sobre la cual se puede disponer y se puede matar de las formas más inimaginables y crueles posibles. Entonces,
una de las cuestiones centrales de esta cuestión de la perdón por la redundancia, de la ocupación colonial, tiene que ver con lo que Agil Mbembe va a destacar, que es una característica más ligada al caso de la soberanía. De la soberanía, que es la territorialidad. No sé si se acuerdan, bueno, hace un rato largo ya, al inicio del vivo, yo les mencionaba esta cuestión de cómo la soberanía, esto en los términos Foucaultianos, ¿no? Pero de cómo la soberanía, o el ejercicio de la soberanía por parte del rey o del soberano, implicaba una soberanía sobre el territorio. Justamente el derecho a hacer la guerra del soberano va a expresarse en la defensa del territorio y en la expansión del territorio, obviamente. Si la fundación, esto digo en el caso de la historia clásica política europea, si la fundación de los estados modernos va a definirse en términos de soberanía, es decir, de estados soberanos, justamente soberanos en los términos que dijimos hace un rato, de la igualdad jurídica y demás, entonces, esto tratando de seguir la lógica de Agil Mbembe, ¿no? Quiero decir, entonces, parte constitutiva y primordial de ese ejercicio de la soberanía va a tener que ver con el hecho de apropiarse del territorio, de expandir soberanamente el territorio, haciendo uso de la potestad de la violencia del Estado, en pos de, en el caso del colonialismo, un ideal supuestamente civilizatorio. Un ideal supuestamente civilizatorio sostenido en este carácter biopolítico de una vida biológicamente degradada que asimila al colonizado, al salvaje, al animal, a una vida de la cual se puede disponer a libre voluntad por parte del dominador, y que en última instancia obviamente que responde a intereses políticos y sobre todo económicos. Aquí vieron que es un textazo el de Agil Mbembe, es muy interesante realmente cómo con esta matriz Foucaultiana sintetiza un montón de cuestiones extremadamente densas, ¿no? del fenómeno de la colonización. Y bueno, aparte lo hace una voz camerunense, no lo está haciendo un francesito en la Sorbona fumando un puchito. Para desarrollar más esta cuestión del fenómeno de la ocupación colonial y de esta cuestión en última instancia de la espacialización o la territorialización en los términos que estamos hablando, Agil Mbembe va a tomar, obviamente, como les dije al principio, a una de las figuras centrales en términos históricos, por lo menos, de los estudios postcoloniales o coloniales, que es Frantz Fanon. Basado en el Frantz Fanon de los Condenados de la Tierra, Agil Mbembe va a decir que las colonias, en términos hasta de paisaje, por un lado, se van a encontrar, ahora lo vamos a leer, ¿no? Pero fundadas en un principio de exclusividad recíproca que opera a través de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, leamos lo que dice Agil Mbembe. Frantz Fanon propone una descripción sorprendente de la espacialización de la ocupación colonial. Esto en Los Condenados de la Tierra. Déjenme chequearlo por la duda. Sí, en Los Condenados de la Tierra. Creo que es el único libro que cita de Fanon acá. Bueno, retomo. Para Fanon, la ocupación colonial implica ante todo una división del espacio en compartimentos. Supone el despliegue de límites y fronteras internas representadas por los cuarteles y comisarías. Está regulada por el lenguaje de la fuerza pura, la presencia inmediata y la acción frecuente y directa, y está fundada sobre el principio de la exclusividad recíproca. Pero más importante,
es la forma en que opera el poder de la muerte. Esta es una larga cita de Fanon, lo que viene ahora. La ciudad del colonizado, o al menos la ciudad indígena, la ciudad negra, la Medina o barrio árabe, la reserva, es un lugar de mala fama, poblado por hombres con mala fama. Allí se nace en cualquier parte, de cualquier manera. Se muere en cualquier parte, de cualquier cosa. Es un mundo sin intervalos. Los hombres están unos sobre otros, las casuchas unas sobre otras. La ciudad del colonizado es una ciudad hambrienta, hambrienta de pan, de carne, de zapatos, de carbón, de luz. La ciudad del colonizado es una ciudad agachada, una ciudad de rodillas, una ciudad revolcada en el fango. Fin de la cita de Fanon. Formidable esa cita, ¿no? En este caso, la soberanía es la capacidad para definir quién tiene importancia y quién no la tiene. Quién está desprovisto de valor y puede ser fácilmente sustituible y quién no. Con esto nos metemos en el último grupo de temas, digamos, de este asombroso artículo, Necropolítica, que es el caso de Palestina. Porque Achille Mbembe dirá, bueno, todo esto que estamos diciendo respecto a la cuestión de la ocupación colonial y de las diversas características de las colonias, de este imperialismo colonial, también lo vemos en el caso de Palestina. Así que vamos a meternos un poco en la cuestión de Palestina. Achille Mbembe va a destacar una serie de cuestiones, como se podrán imaginar, respecto a la figura de Palestina, ¿no? Al caso de Palestina. Lo primero que va a aclarar y va a decir, y va a ser relevante para lo último del texto, la última cuestión del texto que es interesantísima, ya lo vamos a ver en un ratito. Bueno, este vivo claramente va a durar más de 2 horas, porque en 15 minutos ni en pedo voy a terminar lo que queda. Pero bueno, no creo que sea mucho más tampoco. La primera cuestión que Achille Mbembe va a destacar respecto al análisis que hará de Palestina es la cuestión que es particular del caso de Palestina y de varios fenómenos de Medio Oriente ya. Fíjense que pasamos por el caso del nazi, del Estado nazi, del régimen del apartheid en Sudáfrica, y ahora vamos al caso de Palestina, ¿no? Es muy interesante también las figuras que toma Achille Mbembe. Toma una figura europea, pero también toma figuras africanas, y en este caso de Medio Oriente, para hacer análisis de casos situados históricamente y local y geográficamente. A mí me gusta eso, me interesa eso bastante, de Achille Mbembe. Pero bueno, caso de Palestina. En el caso de Palestina y de Medio Oriente, uno podría decir, más en general, hay una característica particular en lo que respecta al uso del terror, de este terror colonial. Este terror va a seguir siendo colonial para Achille Mbembe, pero se le va a agregar también lo que él va a denominar el terror de lo sagrado. Fíjense, dice, hablando de Palestina, ¿no? De la ocupación, estoy citando, ¿no? Bueno, vamos a leer de acá. La forma más redonda del necropoder es la ocupación colonial de Palestina. Aquí el Estado colonial basa su pretensión fundamental de soberanía y de legitimidad de la autoridad en su propio relato de la historia y la identidad. Este discurso está apoyado en la idea de que el Estado tiene un derecho divino a la existencia. Este discurso entra en conflicto con otro por el mismo espacio sagrado. Bueno, lo que pasa en Palestina, que me imagino que todos saben lo que pasa en Palestina. Si no, googleen. Como ambos discursos son incompatibles y ambas poblaciones están mezcladas de forma inextricable, cualquier demarcación del territorio sobre la base de la identidad pura es prácticamente imposible. Violencia y soberanía en este caso reivindican un fundamento divino, es decir, que ambos fundamentos de conflicto en el territorio de Palestina tienen que ver con argumentos teológicos, sagrados, como ustedes quieran decirle. La cualidad de pueblo se encuentra forjada
por la veneración de una deidad mítica. Fíjense, es interesante, porque antes estábamos hablando del continuum biológico, de esta definición biológica de la población, pero ahora la definición de la población en el caso de Palestina no es que va a dejar de ser biológica, lo va a seguir siendo, pero va a ser también una definición ligada al valor espiritual de esa vida. Forjada por la veneración de una deidad mítica, y la identidad nacional se concibe como identidad contra el otro, contra otras deidades. Historia, geografía, cartografía y arqueología supuestamente, la delimitación espacial del territorio, apoyan estas reivindicaciones relacionando así estrechamente, es interesantísimo, ¿no? Identidad y topografía. En consecuencia, la violencia colonial y la ocupación se apoyan en el terror sagrado de la verdad y la exclusividad, expulsiones, instalación de personas sin estado en campos de refugiados, establecimiento de nuevas colonias. Tras el terror de lo sagrado se encuentra la constante exhumación de huesos sin hallar, el recuerdo permanente de un cuerpo irreconocible a base de ser despedazado, los límites, o más bien la imposibilidad de representación de un crimen absoluto, de una muerte inefable, el terror del holocausto. Bueno, muy interesante, ¿no? Toda esta cuestión respecto a Palestina y a esta imbrincación mortífera, obviamente terrorífica y mortífera, de identidad. Una identidad en términos, repito, ¿no? Más espirituales que biológicos, y topología, ¿no? Y delimitación de un territorio que se expresa igual, se sigue en esta imbrincación, se siguen expresando y manifestando estos tremendos fenómenos del imperialismo colonial, mortíferos en la expresión que estamos trabajando aquí. Caso particular, obviamente, en toda esta cuestión va a ser la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, que también va a encerrar una serie de características. Pero vemos lo que dice Membe en principio. Volviendo a esto inmediatamente después de lo que leí. Estoy en página... Hace rato no les digo la página 47. Volviendo a la lectura espacial de Fanon, de la ocupación colonial, la ocupación en la Franja de Gaza presenta tres características principales relacionadas con el funcionamiento de la formación específica del terror que es llamado necropoder. En primer lugar, existe la dinámica de fragmentación territorial, el acceso prohibido a ciertas zonas y la expansión de las colonias. El objetivo de este proceso es doble: convertir todo movimiento en imposible y llevar a cabo la segregación según el estado del apartheid. Así, los territorios ocupados se dividen en una red compleja de fronteras interiores y de células aisladas. En este punto, Gilles Membe va a situar un interesantísimo mapa de la espacialidad de la Franja de Gaza. No lo voy a leer porque es larguísimo y tampoco tiene tanto sentido. El objetivo de este vivo es despertarles el interés a ustedes para que vayan a leer el texto de Gilles Membe. Así que bueno, si quieren saber de qué va, vayan a leer el texto de Gilles Membe. Necropolítica, se consigue fácilmente en internet, en PDF. Pero el punto, digamos, lo que quiere señalar a Gilles Membe con el extraordinario trazado de la espacialidad y la territorialidad en la Franja de Gaza es superponer a un territorio supuestamente convencional, occidental, de lo que sería el mapa de una ciudad, de una localidad, todo un territorio colonializado, subterráneo, de conexiones, destrucciones, etcétera, etcétera. Una especie de superposición de mapas territoriales, uno oficial y uno real. El real tiene que ver justamente con los efectos del imperialismo colonial, en este caso de la Franja de Gaza. Ese análisis es formidable, pero bueno, es como mucho para meterse con detalle en eso. Así que vayamos a lo central.
Lo que Agil Membe va a concluir respecto a esta cuestión de la ocupación colonial es las características, digamos, la conclusión me expresé para el orto, ¿no? La conclusión a la que va a llegar Agil Membe respecto a este largo análisis, porque ya es un rato que estamos con esto, ¿no? De este largo análisis respecto a la ocupación colonial moderna, es que de la imbrincación entre el poder disciplinario, el poder biopolítico y el necropolítico, que es estos fenómenos de muerte masivas y generalizadas, se desprende una síntesis que Agil Membe va a denominar el poder colonial. Así lo dice. Tal y como muestra el caso palestino, la ocupación colonial de la modernidad tardía es un encadenamiento de poderes múltiples: disciplinar, biopolítico y necropolítico. La combinación de los tres permite al poder colonial una absoluta dominación sobre los habitantes del territorio conquistado. El estado de sitio es, en sí mismo, una institución militar. Las modalidades de crimen que éste implica no hace distinciones entre enemigo interno y externo. Poblaciones enteras son el blanco del soberano. Los pueblos y ciudades sitiados se ven cercados y amputados del mundo. Se militariza la vida cotidiana. Se otorga a los comandantes militares locales libertad de matar a quien le parezca y donde les parezca. Esta última cuestión tiene que ver con otra característica de este imperialismo colonial, que es la figura de la guerra contemporánea al interior de estos fenómenos coloniales. Es muy interesante y la vamos a ver ahora, pero voy a cortar el vivo para abrir otro, porque no sé cuánto va, pero estaremos cerca de la hora, me imagino. Así que abro otro y bueno, van a ser 3 partes de necropolítica. No queda mucho más, pero todavía tenemos un par de cosas y queda la última parte del texto, que es formidable, así que quédense para eso.